Muchísimas gracias por su interés en este evento. Eh, bueno, primero que todo, porque estamos aquí el día de hoy. En la primera parte de este evento vamos a ver un poco sobre pues, qué es Globant y cómo funciona pues, en general el equipo de marketing digital y el equipo de analytics en Globant, y vamos a dar una revisión por un caso de éxito de de un trabajo que realizamos en Globant en conjunto con uno de nuestros clientes relacionado a eh, el tema del workshop, que es la construcción de dashboards con Google Data Studio. Ya en una segunda parte vamos a tener el workshop en el que vamos a tener una primera parte de un ejercicio en conjunto, aquí todos, y luego sí tendremos un ejercicio que va a ser en grupos, en el que pues vamos a poder trabajar sobre un caso, un tema que nos van a colocar. Es muy importante también para que se motiven, pues comunicarles que vamos a tener un premio para el equipo ganador de esta parte del trabajo del workshop colaborativo. Entonces, para que pues se motiven y continúen con nosotros. Bueno, ya un poco en cuanto a la presentación de qué es Globant. Globant es una compañía nativa digital que ofrece servicios de tecnología. Globant nace como una compañía con foco en desarrollo de software pero en los últimos años, pues sus servicios se han diversificado más también para ayudar a las compañías pues, en todo el tema de estrategia en tecnología, aplicando diferentes metodologías para ayudar en su crecimiento y transformación digital. Eh, ¿Cómo están organizadas las maneras de trabajo en Globant? Principalmente en Globant tenemos una organización en la que estamos distribuidos por estudios. ¿Qué es un estudio? Un estudio es una parte de Globant que tiene un expertise en uno de los temas de negocios dirigidos a las compañías que pues, van a potenciar su negocio. Dentro de los múltiples estudios que tenemos en Globant, está el estudio de Digital Marketing, que es en el que nos encontramos hoy para esta actividad. Y dentro del servicio de Digital Marketing también tenemos pequeñas áreas de especialidades para este campo de Digital Marketing. Dentro de lo que se encuentra el área de analítica digital. Y ya en la parte de analítica digital, pues principalmente el trabajo que desarrollamos en Globant es definir e implementar soluciones digitales de analítica digital en los diversos productos digitales de nuestros clientes, partiendo desde la estrategia, el plan de medición, de implementación, acompañando la implementación técnica para la recolección de datos, y luego llevando toda esta implementación hacia allá el área de reportes, búsquedas de insights que ayuden a ir optimizando los productos y los negocios de nuestros clientes para así ayudarlos a ir creciendo y tener también como una medición de todo lo que se está haciendo en cuanto a esfuerzos enfocados en sus productos. Eh, Somos un equipo que estamos distribuidos en diferentes países eh, no solo de Latinoamérica. Globant es una empresa argentina, pero ha expandido sus servicios alrededor del mundo, teniendo foco en los países que ustedes pueden ver en estos momentos en el slide. Y ya hemos tenido la experiencia de trabajar con múltiples clientes, más de 70 clientes alrededor del mundo,
aplicando también en nuestras maneras de trabajo metodologías ágiles bajo un framework de trabajo que nos permite seguir el paso a paso de las implementaciones y que hace seguimiento de múltiples canales de marketing para los que se hacen esfuerzos. También, como parte de cómo trabajamos en Globant, pues trabajamos en un equipo que pues nos gusta compartir conocimiento juntos y somos 100% fan de los memes, tenemos un muy buen ambiente de trabajo que también nos ha permitido avanzar e ir aprendiendo para dar soluciones a los diferentes problemas digitales que nos llegan cada día. Y ya eh, en cuanto a los clientes, como para darles una pequeña muestra de los clientes con los que hemos trabajado específicamente en el área de digital marketing, tenemos varias multinacionales en el mundo, dentro de los que se encuentra un gran portafolio de diferentes industrias, como las industrias de entretenimiento, de la banca y también otras industrias de productos de consumo masivo para los que diseñamos soluciones acorde a sus necesidades de negocio. Bueno, ya en esta segunda parte voy a ceder la palabra a Juan Lojo. Él es un estratega de marketing digital de nuestro estudio de Digital Marketing y les va a compartir eh, el caso, el caso de un cliente que tuvimos en Globant y la solución que se dio a su necesidad. Bueno, ¿cómo están? Como me introdujo Lau, yo soy Juan. Por el acento, los que no son de Argentina se darán cuenta que soy de Argentina seguro y los que son de Argentina también. Bienvenidos a todos. La idea, como dijo Lau, es contarles un caso con el que trabajamos puntualmente con la tecnología con la que nos reúne hoy. Pero eso es importante también decirlo respecto de Globant, algo que decía Lau recién. Nosotros somos agnósticos tecnológicamente, trabajamos con las tecnologías más adecuadas para la solución que tenemos que brindar. Entonces, en este caso vamos a hablar de Data Studio, porque Data Studio fue lo que evaluamos como lo mejor para dar esta solución específica para las necesidades y los dolores específicos que tenía este cliente. Lo que ven acá en esta primera slide es el conjunto de herramientas que tuvimos que administrar para llegar al resultado final del dashboard en Data Studio. Pero empezamos desde un gestor de etiquetas que nos permitió hacer una implementación de Google Analytics. También teníamos la herramienta Hotjar, no sé si la conocerán, para generar información sobre satisfacción de cliente. También utilizamos Google Search Console. Después utilizamos Google Sheets como un integrador principalmente para la información que extraíamos de Hotjar, porque no lo podíamos conectar directamente con Data Studio. Y finalmente en Data Studio hicimos el dashboard del que vamos a hablar ahora. ¿Qué contarles de este proyecto? Lo primero les voy a contar un poquito, muy por arriba, de qué iba el proyecto. Luego, cuál era el problema que teníamos que solucionar en esta instancia y al que ofrecimos una solución específica, que es el dashboard del que vamos a hablar. Y finalmente, el impacto que tuvo ese dashboard, cuáles fueron los resultados. Porque como somos analytics, somos data-driven, no es solo brindar una solución, sino que también tratamos de poder evaluar con data cómo impactó el trabajo que hicimos. Eso es como algo hasta filosófico de nuestro trabajo, digamos. Data-driven como un modelo que tratamos de llevar a todo lo que hacemos. Sobre el proyecto, ¿cuál fue el alcance? ¿No? Esto es súper importante porque es lo que va a determinar los límites de lo que vamos a hacer. Teníamos un sitio web que era global para atender necesidades en todo el mundo, pero además, dentro de ser un sitio web global, tenía múltiples marcas. Esta es la industria de healthcare, de salud. Es un sitio que tenía múltiples marcas en su interior
porque la empresa tiene un vertical con distintas unidades de negocios bastante autónomas, y además estas unidades tienen dentro de sí submarcas que también tienen bastante autonomía en la forma en la que operan. Entonces todo eso estaba conviviendo en un nuevo sitio web. Además de eso, hay operaciones de estas marcas y submarcas que son ejecutadas regionalmente, es decir, la arquitectura es todavía más compleja porque tenemos las marcas tienen submarcas, pero además las submarcas no es lo mismo la submarca en LATAM que la submarca en US, que la submarca en Asia. En cada uno de esos lugares va a tener una dirección y definiciones específicas, entonces eso también iba a tener un impacto en cómo podíamos medir o planificar una estrategia. Además, para complejizar un poco más la situación, el sitio web, que tenía todas estas características, además era multitarget. Es decir, que tenía dos experiencias completamente distintas conviviendo dentro del mismo sitio. Una experiencia para profesionales de la salud y otra experiencia para pacientes. Son experiencias completamente distintas, con objetivos completamente distintos, y además sumado que por marca, por submarca, por región, digamos, una complejidad bastante grande. Y todo esto se suma en que tenemos múltiples regulaciones, porque en Europa tenemos GDPR, que por si alguno no lo sabe, es la ley de protección de datos personales de Europa, que tiene una parte que aplica a las cookies específicamente, y eso afecta el modelo en el que funciona Google Analytics, entonces hay que tener un montón de consideraciones respecto de eso. También tenemos las regulaciones del Acta de California en términos de privacidad, que son diferentes. Ahora actualmente tenemos la regulación de Brasil en términos de privacidad, que es muy parecida a GDPR. Entonces, eso, y en otros lugares, como por ejemplo en Argentina, no hay regulación que afectara en ese sentido. Entonces, cada uno tiene una particularidad. Todo eso hace que tengamos distintas personas con distintos intereses, con distintas todo, y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de brindar una solución. ¿Cuál era entonces el problema que teníamos? Nosotros ya veníamos trabajando con este cliente hace un rato y sabíamos que no tenían mucha experiencia en digital, que les habíamos entregado un dashboard en Data Studio ya, pero que no se usaba demasiado, entonces ahí teníamos que analizar por qué ese dashboard no se estaba usando. Teníamos cuellos de botella a la hora de reportar, porque teníamos toda esta diversidad de clientes internos que nos pedían cosas y teníamos que estar respondiendo a cada uno de ellos, y eso hacía que el equipo se saturara de trabajo en determinados momentos del mes, porque todos quieren el cierre de mes o el cierre de quarter, y por ahí en ese momento explotaba todo, no había forma de dar abasto para responder todas esas necesidades. Después, como el proyecto había evolucionado con el tiempo, piensen que de todo esto que les dije, cuando empezó el proyecto tenía una única experiencia, que era la de los profesionales de salud, y ahora tiene las dos experiencias. Cuando empezó había una única marca y ahora están todas las marcas. Entonces el sitio fue evolucionando, cada marca fue planteando objetivos específicos. Entonces los KPIs, los indicadores clave que habíamos definido en un principio para diseñar la estrategia de medición, estaban desactualizados. Y eso se veía en que los propios reportes que nosotros hacíamos no utilizaban los propios KPIs que nosotros habíamos diseñado. O sea, habíamos tenido que hacer ad hoc nuevos reportes. Todo esto hacía que hubiera múltiples fuentes de verdad, digamos. Cada franquicia, cada uno tenía su pedacito de la verdad, y eso generaba algunos ruidos en donde algunos reportaban cosas de una manera, otros reportaban de otra manera, y generaba alguna complicación a la hora de decir, bueno, pero ¿cuál es la verdad absoluta? ¿Cuál es la fuente de toda esta información? El punto de origen. Y por último, y ya súper específico relacionado con el dashboard que teníamos nosotros, sentíamos que el diseño era un poco confuso
tenía mucha información, pero no favorecía una lectura. Entonces la experiencia de usuario dentro de ese dashboard, que estaba hecho también en Data Studio, era pobre, no, era confusa y no permitía aprovecharlo al máximo. Entonces, con estos issues que detectamos, dijimos, bueno, ya es hora de proponer un dashboard nuevo. Entonces, lo que hicimos es tomar lo que ya teníamos, hacer un análisis siguiendo un framework que maneja Globant, que es el de hacemos un discovery para entender bien cuál es la necesidad. Después pasamos a una etapa de build en donde construimos una solución y después tenemos una etapa de evolución. Esto entraría dentro de la etapa de evolución, pero a su vez una especie de loop porque esa evolución consistió en un discovery y en un build. Y hoy ya estamos en una etapa en donde ya podríamos empezar en una nueva iteración de este dashboard. Lo importante del nuevo dashboard es que nos basamos en 3 principios. Todo lo que nosotros analizamos lo jerarquizamos en 3 principios que tenemos que manejar. Claridad, eficiencia y facilidad de acceso. Estos eran nuestros principales objetivos para todo lo que queríamos hacer con el nuevo dashboard. Entonces, cada vez que teníamos algo que hacer, decíamos, esto perjudica la claridad, la eficiencia o la facilidad de acceso. Si lo perjudica, afuera. Definimos estos 3 criterios como lo principal y en función de eso desarrollamos el nuevo dashboard, que ahí tienen una captura de más o menos cómo quedó una de las páginas. Respecto a la claridad de información, la idea es que hicimos una jerarquización en donde lo más importante está primero y además va de lo más alto nivel a los detalles más específicos. En esto que están viendo ustedes ahora, por ejemplo, arriba de todo tienen una métrica bien grande que es usuarios. Después tienen algunas aperturas de esa métrica y después en la parte de más abajo tienen segmentaciones mucho más específicas. Entonces, estamos yendo de lo más alto nivel a lo más granular. Y esta estructura jerárquica es fundamental para favorecer la lectura y también para favorecer una historia que va contando el dashboard. Después, respecto de la eficiencia, el objetivo principal era que atacar este problema de los cuellos de botella. Entonces diseñamos un dashboard que nos permita extraer todos esos reportes, o sea, que tuviera la facilidad de ser filtrado de manera tal en que pudiéramos responder de manera automatizada a la mayoría de esos reportes que teníamos. Esto le agregaba la complejidad de tener muchos filtros, porque como tenemos muchos stakeholders distintos, la consecuencia de tener que responder a muchas necesidades es que necesitábamos que el dashboard sea altamente filtrable. Y por último, que fuera de fácil acceso, que fuera fácilmente compartido y eso era clave porque necesitábamos que un montón de gente de un montón de lugares, pero siempre dentro de la organización, es un dashboard interno, pudieran ver esa información. Y Data Studio nos ofrecía una solución muy buena para eso, que es vinculando el mail, el dominio de correo electrónico de la compañía, del cliente, con una cuenta de Google, podíamos compartir este dashboard con la gente que tuviera ese dominio y de esa manera automáticamente todas las personas de la empresa podían acceder a este dashboard con el simple link. ¿Qué tiene este dashboard para contarles un poco por arriba de qué se trata? Primero, de todo ese stack de tecnología que les mostraba al principio, como fuentes del dashboard quedaron 3, Google Analytics, Search Console y Google Sheets. Como ven, son 3 fuentes de Google. Esa es una de las razones principales por las que dijimos Data Studio es una buena solución, porque también es una herramienta de Google y tiene una integración muy buena con otras herramientas de Google. Como les dije, Sheets lo usamos para procesar la información más cualitativa de la encuesta de satisfacción, Google Search Console para traer la información de resultados orgánicos y Google Analytics como la fuente principal para traer toda la información del sitio web. En la primera página teníamos una guía, que es lo que están viendo ustedes ahí en la captura, que es explicando un poco cómo funciona el dashboard. Esto fue súper útil.
porque como les decía, teníamos un cliente que para ellos un dashboard en Data Studio era absolutamente revolucionario. Digamos, salir de un Excel era absolutamente revolucionario. Tener algo online que pudieran consultar desde cualquier lado era absolutamente novedoso. Entonces, bueno, era importante explicar cómo interactuar con este tablero. La navegación colapsable, bastante intuitiva, que es una facilidad que tiene Google, también nos venía muy bien para esto. Estructuramos las páginas del tablero de acuerdo a los pilares estratégicos que teníamos definido para los objetivos del negocio. Entonces, en cada página vamos a tener solo lo que corresponde a ese pilar para que facilitara la lectura. Y por último, aplicamos un diseño de la marca. Pudimos, con la colaboración de diseñadores, trabajar el tablero para que tenga exactamente la misma paleta y las mismas características que tienen que tener los logos y todo, para que fuera un producto completamente brandeado del cliente. Otras cosas que tiene es que aplicamos filtros por página y filtros por reporte, o sea, algunos filtros que servían para filtrar todo el reporte y otros filtros que servían para filtrar específicamente una página. Estas son todas funciones que ya vamos a ver que están disponibles con Google Data Studio. Agregamos una opción de intercambiar vistas de Google Analytics porque, dada la complejidad que les comentaba al principio de la implementación, teníamos muchas vistas de Google Analytics para los pedacitos y los cortes de información que cada uno de estos clientes necesitaba. Pero como la estrategia de implementación es la misma en cada una de esas vistas, esta función lo que nos permitía era automáticamente cambiar de una vista a otra utilizando el mismo dashboard y de esa manera resolver el tema de los cuellos de botella. Después, pusimos definiciones de las métricas y de las dimensiones junto con las métricas y las dimensiones. En el dashboard anterior teníamos una página de glosario y nadie la consultaba. Google Data Studio tiene otra gran ventaja para lo que nosotros queríamos hacer, que es la posibilidad de traquear con Google Analytics el consumo del dashboard. Y de esa manera sabíamos que la página de glosario nunca nadie la visitaba. Y en este caso nos servía, dijimos, tener la definición junto con la métrica porque nadie va a buscar la definición a otro lado. Y también agregamos interactividad en algunos, no en muchos, no en todos, en algunos de los gráficos. Y no en muchos porque, como les dijimos, el cliente no iba a entrar a este dashboard a tocar mucho, íbamos a tocar más nosotros que ellos filtrando, así que, pero sí queríamos que algunos clientes con un poco más de inquietud digital pudieran sacar algunas conclusiones propias. Adoptamos una jerarquía, como les decía antes, de arriba hacia abajo, también siguiendo el patrón de lectura de Occidente, digamos que conceptos, digamos, básicos de cómo se lee una hoja para poder contar una historia. Después aprovechamos mucho la función de gestión de usuarios en relación con lo que les decía antes de los dominios. Pudimos poner dentro del mismo dashboard links a documentación mucho más específica para aquellos que lo necesitaran. Y como resultado de todo esto, todos nuestros reportes pasaron a tener una única fuente de verdad que ya no era ni siquiera Google Analytics, sino que era este dashboard. Y eso fue muy importante porque como en Google Analytics teníamos distintas vistas, también nos servía a nosotros decir, bueno, este es el corazón de todo. Los resultados. Bueno, fue enorme desde el principio. Ya con el lanzamiento del nuevo dashboard tuvimos un impacto inicial mucho más grande, después cayó un poquito, pero después se sostuvo. Lógico, siempre la novedad. Con el lanzamiento que hicimos en abril del nuevo dashboard, tuvimos más de un crecimiento de más del 200% en visitas al nuevo dashboard, en consumo de ese dashboard. Y las visitas por usuarios crecieron cerca de un 20%. Esto quiere decir que no solo que ganamos en que los usuarios lo visitaron más, pero sobre todo ganamos nuevos usuarios. O sea, llegamos a gente que antes debería haber estado usando ese tablero
pero no lo estaba usando porque no le servía, básicamente. Entre ellos a nosotros tampoco nos servía el tablero que teníamos disponible hasta ese momento. Así que fue un impacto bastante importante y tuvimos un feedback muy bueno de parte del cliente también con estas modificaciones. Algunas consideraciones antes de cerrar con esto que me gustaría que queden como importantes. ¿Por qué usamos Data Studio? Porque era la mejor solución para esta necesidad. Porque teníamos que... ¿Y por qué era la mejor solución? Porque el cliente tenía Google 360, porque estábamos utilizando fuentes de datos de Google, porque Google Data Studio es gratuito y no teníamos más presupuesto para utilizar otras herramientas de visualización como Tableau o Power BI. Entonces, fue lo que se analizó como la mejor respuesta. Así todo, hay que tener en cuenta que Google Data Studio tiene algunos problemas de performance, por ejemplo, sobre todo cuando son tableros muy cargados. Este lo es. Entonces, nada, tener en cuenta que no es una solución mágica. Y finalmente que esta posibilidad de traquearlo fácilmente con Google Analytics nos iba a permitir ver este impacto y este cambio de una manera muy clara y hacer un monitoreo a lo largo del tiempo también. Así que con eso les termina este caso. Juanfran, hay una pregunta que pues creo que podemos responder y es que si usan BigQuery como data warehouse entre Google Analytics y Data Studio. En este caso no, para este cliente no, porque eso implicaba primero por una cuestión de la estructura del cliente, en donde todo lo que tiene que ver con Google Cloud Platform estaba manejado por otro área completamente, entonces eso hacía una cuestión engorrosa para conseguir autorizaciones, y porque Google BigQuery tiene un costo asociado, aunque es pequeño, que el cliente no quería asumirlo. El cliente quería una solución sin ningún tipo de costo adicional, con lo cual lo que utilizamos fue la conexión nativa de Data Studio con Google Analytics, con Google Search Console y con Google Spreadsheets. Listo, muchas gracias. Por nada. Bueno. Ahora pasamos al workshop. Listo. Bueno, ya de vuelta, vamos a continuar con el inicio del workshop de Google Data Studio. Para esta parte, pues vamos a tener primero una introducción sobre como las funcionalidades básicas que la mayoría de nosotros ya conocemos en cuanto a Data Studio y luego si nos moveremos al primer momento del ejercicio práctico. Por favor, les pido que a los que no han integrado la cuenta de Google Analytics, la cuenta demo, a su vista de Data Studio, en la invitación que les enviamos ayer con este link, está como la pueden integrar, ya que debe estar lista esa integración para empezar con el ejercicio luego de la pequeña parte introductoria. También nos confirman si tienen algún problema con esto, pero sí, es para que se vayan alistando eh, para el ejercicio y tengan ya a la mano pues su sesión de Google Data Studio. Y recordarles a los que se unieron luego de los primeros minutos que en la segunda parte, en la dinámica colaborativa que vamos a tener, va a haber un premio al grupo ganador, entonces para que se motive. Listo, ya continuando con la introducción sobre las generalidades de Data Studio. Bueno, ¿qué es Data Studio? Data Studio es la herramienta gratuita de Google que permite graficar la información de una manera fácil para compartirla
y se puede personalizar generando dashboards y reportes acorde a las necesidades del negocio y también pudiendo conectarlos de manera automatizada con las diferentes fuentes de datos. Entre los alcances que tiene esta herramienta, bueno, tenemos que se pueden visualizar los datos teniendo recursos de los principales gráficos que se usan para, pues, para la representación de datos dirigidos a marketing. También tiene una manera muy fácil de conectar directamente los dashboards y los reportes a diversas fuentes de datos, dentro de las que están muchas de las herramientas de Google, pero también hay otras con las que tiene conexión de otras plataformas de marketing, con otros proveedores, incluso Salesforce, eh, que permite también trabajar de manera colaborativa en los informes, y esto va a ser muy útil para la parte del workshop, ya que permite que al mismo tiempo varias personas puedan ir trabajando en el mismo tablero de datos. Y también, pues, por supuesto, acelera el proceso de la creación de reportes, y ya que se están integrados de una manera automática, no tener que hacer muchas veces reportes que ya son estándar, sino colocarlos al alcance de la mano de los clientes. Bueno, en cuanto a los primeros pasos, bueno, de las funcionalidades que tiene Data Studio que permite, es muy flexible en cuanto a la representación gráfica de los datos, y esto no solo en cuanto a la representación de números o cifras, sino también a cómo explicarle u organizar los datos con diferentes recursos para que de verdad pueda ser usable para las personas que vayan a tener acceso a él. Ya dentro de las fuentes de datos, como mencioné anteriormente, la mayoría, todas las herramientas de Google y su plataforma de marketing están disponibles para conectarlas directamente con Google Data Studio, así como también tener acceso a las fuentes de datos crudos de BigQuery. Y pues también hay otra opción que fue como la que ejemplificó Juanfra en el caso eh, de este cliente, y es que también permite conectar Google Sheets para reportar tablas o diferentes fuentes de datos que no tengan la conexión directa a, a Data Studio. Eh, bueno, ya dentro de los gráficos que nos ofrece Google Data Studio, tenemos desde los más básicos, que es la presentación de tablas de datos con sus respectivas dimensiones. También está el uso de scoreboards que permiten ir realizando un seguimiento al número exacto y comparativo con otras cifras sobre una métrica en específico. Y los principales gráficos, o los gráficos más usados en cuanto a la representación de datos, y sobre todo en marketing. Entonces tenemos los gráficos de series de tiempo, los gráficos, diferentes gráficos de barras, los gráficos de torta, los de líneas, y ya dentro de sus funcionalidades que empiezan a ser un poco más avanzadas, nos da la posibilidad de incorporar filtros teniendo en cuenta diferentes condiciones que pueden ser aplicados en cuanto a todo, a una parte específica, a una parte del reporte en específico, un filtro que pueda aplicar para la página completa del reporte o del dashboard, o ya filtros más específicos para métricas o diferentes condiciones que solo se apliquen a una tabla o alguno de los gráficos usados dentro del reporte. También eh, dentro de los filtros o funcionalidades más usadas está el de fecha, que tiene que ver con cómo vamos a fijar el intervalo de tiempo que generalmente es tenido en cuenta dentro de los reportes para hacer las comparaciones dentro de los datos. Y también hay una
opción que es llamada Blend Data, que es si tenemos eh, dos o más fuentes de datos que, digamos, no pertenecen al mismo origen, nos permite combinarlas en cuanto tengan, pues, un, pues, una métrica que pueda ser utilizada en común para así integrarlas y poder desde dos fuentes de datos diferentes también permitir el reporte. Y ya, bueno, enfocándonos a los campos calculados, eh, Data Studio en primer lugar ofrece pues las métricas eh, y las dimensiones estándar que son integradas, bien integradas en las fuentes de datos, pero la funcionalidad de campos calculados nos da la posibilidad de realizar nosotros así como su nombre lo dice, un cálculo de métricas ya más apropiadas o que nosotros queramos aplicar para analizar el rendimiento de diferentes aplicaciones de marketing, de diferentes métricas. Entonces, en lo que nos va a servir eso es poder hacer más específico el análisis dentro de los diferentes dimensiones que ya se integraron y poder aplicarlas también a los gráficos y diferentes representaciones que se estén haciendo en el tablero de datos. Y ya terminando esta parte, tenemos la parte de los parámetros que lo que permiten es implementar una manera de interactuar más avanzada con las diferentes gráficas y datos que estamos colocando. Entonces, dentro de los parámetros se pueden aplicar campos calculados que va a permitir que nosotros implementemos una manera más usable de navegar, pues hacerle a los usuarios más fácil el navegar dentro de los gráficos y teniendo diferentes condiciones de tiempo o otras más. Eh, y justamente hacia esta parte ya pasaríamos al ejercicio, a la primera parte del ejercicio en el que nos va a estar dirigiendo Mario Camacho. Él es un especialista en marketing digital y va a estar dirigiendo la actividad que justamente se va a enfocar a la parte un poco más avanzada de Google Data Studio en campos calculados y parámetros. Entonces, bueno, Mario, aquí ya te paso la palabra. Listo. Bueno, mucho gusto. La idea ahora es que pasemos a hacer todo un ejercicio donde pues primero vamos a estar, yo los voy a estar dirigiendo y los que me quieran seguir me pueden seguir. Les voy a pasar un documento para que ustedes tengan acceso a este mismo y puedan hacer los pasos paso a paso si quieren, digamos, conmigo o después. Y después terminaremos haciendo una actividad grupales, como había dicho Laura, y pues así sería como la dinámica. Entonces les voy a pasar aquí por el chat de todos el link del documento, me dicen si alguno no puede ingresar. Listo, ahí se los pasé. Me dicen si alguno no lo puede ver. Mientras tanto voy compartiendo pantalla. Listo. Entonces ahí ven mi pantalla. Entonces está bien. Entonces arranquemos. La idea es que inicialmente comencemos a ver un poco de campos calculados para los que no, digamos, no conocen cómo se hacen los campos calculados de manera básica en Google Data Studio. Y también pasemos a ver el tema de parámetros. Entonces, como Lau hizo como la introducción a los conceptos, la idea es que ya lo veamos en práctica y que nos puedan ser útiles para muchas veces las tareas que tenemos con diferentes fuentes de datos. En este caso lo vamos a hacer con Google Analytics porque pues es el enfoque que dimos, digamos, a la actividad.
y a lo que venimos, digamos que trabajando, pero digamos que si tienes otra fuente de datos, también puedes utilizar las funciones para otro tipo de fuente de datos que se adaptan a eso. Entonces voy a arrancar. Entonces nosotros tenemos acá en Resource, tenemos para agregar para ver todo el tema de nuestras fuentes de datos que ya conectamos a Data Studio. Aquí les voy a mostrar rápidamente que cuando tenemos aquí en Google Analytics, si hicimos los pasos que les mandamos como en el artículo del documento, aquí van a poder ver que vamos a tener acceso al demo account y conectar el master view. Listo. Entonces, cuando ya tenemos el master view, entonces lo que vamos a hacer es editar la fuente de datos. ¿Para qué? Para que podamos trabajar sobre los datos que tenemos acá representados. Entonces, lo primero que vamos a poder hacer aquí es tanto crear un campo calculado como crear un parámetro. Entonces, en este caso vamos a iniciar con los campos calculados como un tema básico de qué podemos hacer y qué funciones nos pueden servir. Entonces, inicialmente quizás ocurre muchas veces que a veces las campañas no están estandarizadas como con el texto, que algunos ponen con minúscula, otros con mayúscula, y al momento de hacer reportes te generan muchos inconvenientes. Entonces, digamos que acá pues tenemos la posibilidad de trabajar en el sentido de que mejorar como la limpieza de esos datos y dejarlos como digamos, puede ser tanto solo minúscula como en mayúscula. Entonces acá en este caso vamos a hacer una función que tiene Data Studio, que es un upper, y vamos a usar la dimensión que trae por default ya el conector de Analytics de Google Analytics, que se llama la dimensión de campaña. Entonces, cuando yo ya agrego la dimensión, acá yo ya le puedo dar un nombre y le voy a decir que se llama Upper Campaign. Y acá entonces él me dice que está correcta la fórmula, y cuando lo guardo, ya voy a tener un nuevo campo calculado, donde le doy done, y este campo calculado me va a permitir entonces ahora crear, por ejemplo, vamos a crear una tabla para ver el resultado. Y acá, por ejemplo, vamos a agregar campaign. Y aquí vamos a agregar upper campaign. Entonces aquí, como pueden ver, van a ver tanto los valores como están acá y aquí ya todos en mayúscula. Entonces esto es lo que nos permite trabajar el Data Studio con los campos calculados. Ahora, claramente, pues estas son funciones sencillas que podemos utilizar estilo Excel, pero que tiene otras funcionalidades más relacionadas como, por ejemplo, a los que conocen de SQL, algunas cosas de SQL, aunque todavía no tiene todo disponible para trabajar desde la herramienta, sí podemos hacer algunas cosas. Entonces, pero segundo, vamos a ver otro ejemplo, que es el concat, que digamos a veces tenemos una URL de una página, tenemos todo el path de la página, pero entonces nosotros a veces en Google Analytics, por no tener muchas propiedades ni muchas vistas, tenemos una landing page igual en nuestro sitio principal, entonces son subdominios relacionados al dominio. Entonces, el home, pues, tanto el subdominio va a tener un home como el dominio principal. Entonces, a veces para filtrar y mirar los datos se complica un poco, pero entonces si yo quiero tenerlo todo, digamos, junto para poder hacer los filtros, voy a poder crear una variable aquí. Entonces yo aquí, por ejemplo, voy a usar un concat y voy a agregar el hostname, que es la URL del sitio, y acá le voy a agregar el page para que me dé el page path de las páginas. Entonces acá vamos a guardarlo como un concat URL. Entonces acá lo guardamos. Y por ejemplo, entonces acá vamos a usarlo. Y entonces ahora vamos a tener toda la URL completa en la variable. Y si por ejemplo queremos usar transacciones, pues lo vamos a ver por las URLs. ¿Sí? Entonces es como poderlo hacer de esa manera, ver también el tráfico. Y aquí lo vamos a poder ver. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, acá había una URL que era shop.googlemerchandisestore y acá tenemos solo googlemerchandisestore.com. Entonces, si se dan cuenta, pues tenemos dos con /home, que gracias a que lo unimos podemos como generar, entender, digamos, como esos subdominios y ese dominio del sitio
para poder analizar, digamos, y filtrar de manera más fácil al generar los reportes que necesitamos. Eso en cuanto a funciones que pueden ser útiles. Claramente hay un montón de funciones adicionales que podemos revisar todo en la documentación de Data Studio, pero era para que pudieran ver, digamos, como lo inicial de lo que podemos hacer con Data Studio y los campos calculados. Entonces, ahora vamos ya a lo que les comentaba, que es el tema de las funciones que son similares a SQL, que son los cases. Los cases podemos utilizar un case para poder regenerar un resultado que depende de una condición. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros, por ejemplo, hacemos un case, que es la sintaxis de lo que se puede hacer. Le decimos que cuando, entonces tenemos una condición, entonces resultado. Y uno siempre cierra con un end. Entonces, en este caso, pues me sale un error porque pues no estoy tomando ningún campo, pero pues la idea es que siempre esta sea la sintaxis. Entonces, yo tengo un caso, cuando tengo una condición me va a dar un resultado y es lo que yo le voy a mostrar a él para que me lo muestre en un campo. Entonces, el ejemplo que les voy a mostrar es, por ejemplo, queremos ver el tráfico entre semana contra el tráfico de fines de semana. Entonces, vamos a utilizar el día de la semana. Y después le vamos a decir que cuando el día de la semana, que es la condición, sea igual al lunes, entonces que el resultado me muestre que es día de la semana. Entonces, esto es como para que como que lo tengamos en cuenta, que dependiendo de lo que nosotros tengamos, siempre esto tiene que ser detallado, que por ejemplo aquí está en mayúscula la M, si no está en mayúscula quizás no lo vaya a tomar, es case sensitive, entonces es para tenerlo en cuenta. Y como lo tenemos entre comillas es porque es un string, entonces estamos hablando de texto, y el resultado va a ser texto. Entonces ahora, si ya queremos como tomar todas las variables, entonces vamos a hacer lo siguiente. Copiar. Y aquí le vamos a decir martes. Podemos ir copiando. Y vamos día tras día. Y ya ahora vamos a hacer entonces el del fin de semana. Entonces, cuando es sábado, entonces vamos a hacer el weekend. Y así lo hacemos también para domingo. Y por último, le decimos que termine. Y entonces acá ya me dice que está correcto. Entonces vemos que la función va a tener entonces las condiciones que hablamos. Y ahora lo podemos guardar. Entonces lo vamos a llamar week, day, week. Y lo guardamos. Le damos done. Y podemos ir, por ejemplo, entonces acá vamos a agregar un gráfico. Y vamos a buscar la variable que creamos. Entonces acá vamos a tener estas dos. Esto puede pasar porque digamos que algunas no estén registradas dentro de los valores. ¿Y qué es lo que hay que hacer entonces? Para que no nos registres como si estuviera fuera, podemos editar la función. Entonces vamos a ir a la función. Si bien volvimos a la función, entonces podemos poner
que else puede ser other, en el caso de que sea, digamos, un valor diferente. Lo ponemos en texto para que lo muestre como other. ¿Sí? Sí, en caso de que no registre. Ahora, las sintaxis que podemos utilizar pueden variar. Entonces, no necesariamente tenemos que escribir todo este reguero que estoy escribiendo yo acá en este momento, sino que se puede hacer de una manera mucho más sencilla. Entonces, les voy a mostrar una manera mucho más sencilla de hacerlo. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, esto también digamos que es muy similar a lo que se puede hacer en SQL, que entonces yo voy a usar un in. Entonces, este in le voy a decir que abro un paréntesis con esta sintaxis donde yo puedo agregar entonces, lunes. Entonces acá voy a agregar y la separo por comillas los valores que pueden estar dentro de esto, comilla, la coma, y acá, entonces. Y entonces ya tenemos esta como weekday y entonces podemos sacar todas estas de weekday. Entonces ya tenemos una solución donde no nos tocó hacer todos esos when, sino con solo un when podríamos resolver toda esta variable, que es el resultado que va a ser día de la semana. Ahora, ¿qué otra manera podemos resolverlo para el otro caso? También hay unas funciones muy interesantes y que son muy útiles, que son todo el tema de regex, que es encontrar, digamos, como unos valores determinados dentro del texto que macheen con lo que nosotros estamos buscando o consultando. Entonces acá lo que hacemos es que la condición va a ser que el regex haga match con, dentro de el esquema es agregar nuestra variable, que es day of week name, y acá entonces le doy una comilla y que yo necesito que los valores que estén dentro de esto sean tanto sábado, y acá le voy a decir que esto es como si fuera un OR. Entonces, y le digo que entonces fin de semana. Entonces aquí yo ya puedo borrar esto. Y acá me falta el paréntesis. Y listo. Entonces la función ya quedó de una manera mucho más simple que lo que hicimos la primera vez, que fue como ver como la sintaxis básica que podemos hacer y que a veces pues, con eso es suficiente. En este caso, como teníamos tantos valores dentro de una variable, entonces era mucho mejor hacerlo de esta manera. Entonces le hacemos done. Y a ver que entonces ahora tenemos este resultado. Y acá entonces nosotros podemos usar esa dimensión para mirar diferentes métricas. Entonces podemos mirar usuarios, sesiones y hacer esa comparativa. Entonces a esto digamos que es como para que ustedes puedan ver como lo que se puede hacer con los campos calculados. Listo. Entonces ahora que ya vimos lo de los campos calculados, no sé si hasta acá, Lau, alguna pregunta. No, por el momento no tenemos en el chat ninguna pregunta. En caso de que tengan alguna pregunta de alguno de los pasos o no hayan encontrado la manera de hacerlo justo como se indicó acá, por favor, déjenos saber en el chat y les vamos contestando. Pero por el momento vamos bien. Listo, continuamos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ya ver el tema de parámetros. Entonces, la idea es que podamos hacer todo un ejercicio de parámetros y ver cómo lo que decía Lau es que nos permite generar gráficos mucho más dinámicos y que sean de manera accesible, o sea, que podamos desde el gráfico, sin tener que comenzar a agregar un montón de campos y un montón de gráficos, en un mismo gráfico poder comenzar a filtrar. Y gracias a los nuevos filtros que ha venido agregando Data Studio vamos a poder hacerlo.
Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Un gráfico que sea un gráfico de sesiones, pero que lo podamos ver desde ese mismo gráfico con un filtro, ver tanto por hora, por día, por mes y por semana la cantidad de sesiones. Es decir, que la persona va a poder filtrar, quien tenga acceso al reporte va a poder filtrar sin necesidad de comenzar a modificar la dimensión. Entonces, en este caso vamos a agregar un parámetro. El parámetro lo vamos a llamar Time Dimension Slider. Entonces, porque lo que vamos a hacer es un filtro slider que va a funcionar de esa manera. Entonces, en este caso vamos a usar números y vamos a usar un rango. El rango va a ser de 1 a 4. ¿Por qué? Porque, como les comentaba, vamos a utilizar 4 valores, que era la hora, el día, la semana y el mes. Y como default lo vamos a dejar para que el gráfico se vea por día, que es lo que normalmente se ve en los reportes de Data Studio. Entonces lo dejamos así y guardamos nuestro parámetro. Entonces guardamos y ya tenemos nuestro primer parámetro. Entonces cuando vamos aquí al Master View, bajamos al final y tenemos nuestro parámetro. Y listo. Entonces, como ya agregamos nuestros valores determinados, ahora lo que tenemos que hacer es el uso de campos calculados para poder utilizar estos parámetros. Estos campos calculados lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces vamos a tomar la hora, que es la dimensión que tiene Google Analytics por default, y la vamos a convertir en texto. Sí, esta función de cast hace eso. Entonces lo que hace es, o lo convierte tanto en texto o como en número. Es lo que hace la función. En este caso tomamos la hora y lo vamos a convertir en texto. Y entonces comenzamos a hacer eso para cada uno de los 4 valores que vamos a tomar. Entonces guardamos. Y continuamos. Entonces otra vez editar. Agregamos otro campo. En este caso vamos a tomar la fecha del día. Entonces acá lo que hacemos es, acá si digamos que hacen el ejercicio y pronto tratan de copiar, a veces las comillas no se copian bien, entonces hay que nosotros mismos hacerlas. Entonces en este caso hacemos el cast igual, pero en este caso como vamos a tomar date para que me traiga este formato, entonces yo tengo que usar la función toDate. Si se dan cuenta, aquí hay varios formatos de los que podemos utilizar para traer las fechas. En este caso lo que me trae es el año, el mes y el día, lo normal que normalmente tenemos. Y eso me lo va a traer como texto. Y lo voy a guardar. Y bueno, pues continuamos con los otros. Entonces agregamos otro campo. Que en este caso va a ser el de la semana. Aquí vamos a ver un formato diferente. Entonces aquí vamos a ver el formato de semanas. Esto nos va a tomar la semana y el año. Entonces guardamos. Ahora vamos a agregar otro campo, que es el del mes. Y entonces acá ya tenemos año y mes, solo para que nos tomen los meses. Entonces guardamos como texto estos valores y ya tenemos nuestros 4 campos calculados, que hace parte como del proceso. Listo. Entonces, ya que tenemos los campos calculados como texto, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a crear un nuevo campo calculado donde podamos guardar nuestro parámetro. Entonces, en este caso, lo vamos a llamar así, TDS, que es el Time Dimension Slider, y lo vamos a dar Time Dimension Slider Parameter, que es para. Y acá le vamos a agregar entonces nuestro parámetro. Y si se fijan, pues está en morado porque es el parámetro. Entonces acá lo agregamos en esto
y ahora ya tenemos el parámetro guardado en un campo calculado. Ahora, ustedes saben que el parámetro nosotros les asignamos unos valores en un rango, entonces asignamos 4 valores, 1, 2, 3 y 4, pero esos valores no tienen absolutamente nada. Es decir, adentro no nos identifica nada. Entonces tenemos que crear un campo calculado que nos permita usar el parámetro donde le asignemos los nombres y el label del texto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es crear un campo calculado que nos cree el label. Entonces, en este caso, lo que nosotros vamos a hacer es tomar acá el Time Dimension Slider, que cuando sea el valor a 1, entonces le vamos a dar a que sea igual a la hora. Como vimos anteriormente, en el primer paso en la documentación, cuando lo quieran ver, ahí yo les dejé como nombrado que el 1 es igual a hora, 2 es igual a día, 3 igual a semana, 4 igual a mes, para que lo tengamos en cuenta en el caso de que, digamos, se vaya a hacer el ejercicio y sepan cuáles son los valores. Igual uno podría tomarlo y definir cuáles van a ser los valores. Pero en este caso, es, digamos, como lo que nos interesa tener, para que esté en orden. Entonces, igual a 3. Igual a 4. Digamos que si llegara a haber algún valor diferente, pues lo va a dejar como día. Eso es solo simplemente como por sintaxis. Y lo guardamos. Y ya tenemos nuestro label. Listo. Entonces ahora que ya tenemos nuestro label, vamos a crear lo que habíamos hecho, que era guardar las variables como texto. Ahora van a ser el resultado de nuestro label. Entonces, cuando el label sea igual a tal, entonces cuando sea igual a hora, pues me traiga ese texto que yo ya había guardado, ¿sí? Y eso es lo que ahora vamos a hacer. Entonces vamos a hacer otro nuevo campo calculado. Que es para seleccionar el tiempo. Y acá lo que vamos a hacer es case. Entonces buscamos el label, que fue lo que hicimos anteriormente, y le vamos a asignar la hora. Y le vamos a decir que nos dé el resultado de TDS como hora y que es igual a texto. Y vamos a hacerlo entonces todo así. Entonces, buscamos el label igual AD. Y acá entonces vamos a hacer a fecha para el día, que fue lo que nosotros dejamos como un formato de fecha de día. Luego igual hacemos lo mismo y así vamos haciéndolo igual para semana. Tomamos el de semana. Mes. Y por último decimos que terminamos. Entonces ya tenemos nuestra selección, que el resultado va a ser este texto que nosotros guardamos. Listo, eso es lo que guardamos. Vamos ahora sí a construir un gráfico. Entonces ya terminamos nuestro trabajo de campos calculados, de usar el parámetro. Ahora sí vamos a ver, digamos, como el resultado de todos esos campos calculados que se crearon. Entonces, en este caso, perdón, vamos a usar una línea un line graph. No el de time series, sino el que es un gráfico de línea nomás. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a dar que me traiga el TDS, el que selecciona el tiempo. Entonces acá ya tenemos que tener el gráfico con el periodo. Entonces aquí igual hacemos el sort para que quede
Agreguemos un database para ver. Y ahora vamos a agregar el filtro. Entonces, si saben, pues digamos lo que hemos visto era que ahora tenemos muchos más filtros que antes. Antes solo teníamos el drop down y el de fecha, pero pues ahora con Data Studio tenemos la posibilidad de trabajar con estos sliders que son bastante interesantes. Y acá él tiene un campo de control. Ese campo de control va a ser para nuestro parámetro. Entonces, acá lo que nos faltaría solo simplemente es agregar los estilos. Acá lo que le vamos a decir que es que no tenga ningún valor acá arriba. Le vamos a agregar esto también para temas de... Sí, digamos, podemos, si quieren también uno puede cambiar el color del botón. Y bueno, en fin, pues digamos cómo tocar todo ese tema de diseño. Y acá lo último que vamos a hacer es agregar una tabla para que esto se vea como dinámico, aunque no va a ser como del todo, pero sí va a estar bueno porque lo que vamos a hacer acá es tomar el label. Entonces acá solo vamos a tomar el label y acá entonces le va a quitar el header, va a quitar las filas y ahí acá pues claramente me va a dejar, entonces acá le quito la métrica y solo me va a quedar el nombre. Entonces aquí vamos a agrandémoslo un poco de texto para que se vean. Entonces aquí va a quedar esto. Si se dan cuenta, inmediatamente toma el valor del 2 porque nosotros lo dejamos como predeterminado. Entonces, apenas terminamos esto, el resultado va a ser el siguiente. Entonces vamos a poner la vista y lo que vamos a hacer es ver que acá me está tomando los nuevos usuarios en las horas por día, por semana y por último me va a mostrar los meses. Y acá pues lo vamos a poder utilizar en un periodo de tiempo determinado que puede ser desde septiembre hasta el día de hoy. Entonces acá ya tenemos los 4. Volvemos entonces a semanas del año. Vamos a día, que es el predeterminado, y vamos a verlo por hora en este periodo acumulado. Entonces, ahora que ya hicimos este ejercicio, no sé si hasta acá tienen alguna pregunta o cómo va. Que ya terminamos este ejercicio para pasar a la actividad grupal. Sí, Mario, tenemos una pregunta que dice, ¿cuál es el lenguaje que se usa para crear los campos calculados? Es que como tal, digamos que el lenguaje no es como tal un lenguaje de campos, o sea, como decir que utilizamos un lenguaje en específico, pero sí podemos decir que muchas de las funciones vienen como de lo que nosotros utilizamos en estándar SQL, ¿sí? En ese caso, pues, o sea, lo que les diría es que es muy similar a lo que nosotros tenemos para trabajar, por ejemplo, en BigQuery, que es el estándar SQL, y que son las funciones muy similares. Lo que pues todavía no podemos hacer es como cosas de joins y ese tipo de funciones, pero si se dan cuenta los cases también los podemos utilizar mucho en SQL, en BigQuery, para por ejemplo hacer unos cálculos de sumas y hacer cuentas. Entonces esto mismo se hace aquí en Data Studio, entonces maneja como muy similar ese lenguaje. Claramente no tiene todas las funciones ni tampoco tiene todas esas capacidades de hacerlo. Acá tenemos es otro tipo de, pues digamos como de, para por ejemplo hacer como esos joins, tenemos otras funciones como el blend data o ese tipo de cosas. Pero pues para que sepas el lenguaje es muy similar a Standard SQL. Listo. Entonces, ya que pues terminamos esta parte, la idea es que ahora nos repartamos en grupos y hagamos una actividad donde hagamos también usemos un parámetro y creemos un filtro dinámico, el cual nos va a traer un resultado. Entonces, la idea es que comencemos a trabajar y que todos en los grupos comencemos a interactuar en ese sentido.
Si quieres, ahí digamos para poder repartir los grupos. Y pues vamos a estar en varios de moderadores y apoyándolos si tienen alguna duda. Listo. Sí, ya tengo los grupos armados. Entonces, ¿cuánto sería el tiempo que tenemos para el ejercicio y a qué hora volveríamos? Son las 5:15 en Colombia. Démosle, digamos que trabajemos media hora y volvemos para ver el resultado y los ganadores del premio. Bueno, yo creo que comencemos a revisarlo y socialicemos un poco el ejercicio. A revisar pues la respuesta. El primer equipo que ya entregó pues ya todas las respuestas a las preguntas, que es el equipo de Gabriel Mazzola y Nicolás Cohen. Listo. Entonces teníamos una primera pregunta en la de que decía que si existe más de una manera de realizar un blended data. Y si la hay, ¿cuáles son estas formas? La respuesta es que no, únicamente tenemos conocimiento de una manera de hacerlo. ¿Esto es correcto, Mario? No, hay dos maneras. Si quieres, déjame yo muestro si quieren. Claro que sí. Entonces, uno, por ejemplo, puede hacer blend data con dos scorecards, por ejemplo, o puede ser también con dos gráficos para unir dos gráficos. Entonces yo puedo, por ejemplo, unirlos, o sea, seleccionarlos, y acá me dice que lo puedo hacer un blend inmediatamente de eso, y me saca un porcentaje. Esto es muy útil para cuando se quieren calcular tasas de conversión. Entonces él ya me crea un blend data que son dos data source que es la misma, pero pues quizás uno podría agregarle un filtro a esta y un filtro a esta. Eso por ese lado. Y por el otro tenemos también acá, aquí nosotros podríamos crear una vista y agregar dos data sources. Entonces, por ejemplo, podríamos agregar la de Google Ads y agregar otra que sea, por ejemplo, el Analytics. Y con esto podríamos hacer un join que sea solo la fecha y ir agregando métricas. Y eso es como la manera de hacer las dos opciones de hacer un blend, que viene siendo un join al final de todo. Si quieres, pasa otra vez. Listo. Bueno, pero esto sí, pues no comparto la respuesta. En los campos calculados se pueden crear métricas y dimensiones calculadas. Ellos contestaron que sí, es verdadero. ¿Es esto correcto? Sí. Listo. Eh, ¿Para qué sirven los parámetros en Data Studio? Este equipo contestó, son valores dinámicos que nos permiten interactuar con los datos de forma dinámica. Esto también sería correcto, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces, ahora sí comparto pantalla para mostrarles las soluciones, los screenshots de la solución final al ejercicio de este equipo. Entonces, tenemos una interfaz con un filtro de Acquisition Channel. Luego esto tiene diferente, creo que esto tiene el campo dinámico, el filtro por fecha. No sé si en esta parte mejor el equipo que realizó quisiera darnos un resumen pues, como de Perdón, los pasos que siguieron y más bien presentar eh, acá, lo que acá nos está estoy yo, presentando. soy Nicolás Cohen. Si quieren puedo compartir pantalla y mostrarles el Sí, filtro desde Data Studio. claro que sí, es Genial. mucho mejor. Dale ahí. ¿Puedes compartir pantalla ahí? A ver, ya me fijo. Ahí puedo.
Listo. Ahí estamos, ahí están viendo. Sí. Acá lo tenemos por default. Podemos ir a Channel, Source, Source Medium, Campaign, Landing Page y Add Content. Perfecto, sí, súper bien. Mario, ¿tienes algo que agregar de estas soluciones o de pronto alguna aclaración de algunas dudas o dificultades que encontraron en el ejercicio los equipos? Pues sobre todo al inicio, digamos, como los pasos de como el entendimiento de para qué voy a, digamos, hacer cada paso. Es decir, si voy a usar el parámetro, cuál es el objetivo del parámetro o por qué hago el campo calculado. Es, digamos que esos son como los problemas que yo veo como más de ir entendiendo paso por paso, eh, para qué es que estoy haciendo el paso, pero digamos que en general, después de que yo hice la actividad, digamos que es uno con un poco de guía, podían hacerlo. Y en general, pues el ejercicio estuvo bien. Digamos que la única persona que, digamos, no sé qué le pasó, digamos, en ese sentido fue Sabrina, que yo vi el ejercicio y estaba bien hecho. No sé qué ocurrió con Data Studio, a veces puede molestar inclusive la misma herramienta, eh, pero que estaba bien hecho, quizás estaba en español y por alguna razón ese tema falló. Eh, Eso fue, digamos, como la complicación más grande que le vi a los grupos. No sé si alguno otro vio alguna complicación, pero en general pues muy bueno el ejercicio y digamos que pues se llevan como una idea de lo que se puede hacer con todo este tema de campos calculados, de parámetros, que no solo está con eso, sino también se puede hacer con BigQuery. Inclusive con BigQuery se le puede sacar mucho más provecho de lo que se le saca con las fuentes como de Google Analytics y eso. Y ya eso sería. Listo. Eh, bueno, el equipo ganador sería el equipo de Gabriel Mazzola y Nicolás Ogel. Como lo anunciamos desde el inicio, tenemos un premio para los miembros de este equipo. Les vamos a obsequiar un curso de funcionalidades para aprender funcionalidades más avanzadas de Google Data Studio de Udemy. Entonces, por favor, si nos pueden confirmar sus correos en el siguiente par de días, les estaremos haciendo llegar este beneficio para que tengan acceso libre a este curso. Muchas gracias. Confirmamos el correo por el chat acá grupal. Sí, por favor. Sí, por Sí, sí. favor. Gracias. Y a todos los que asistieron, participaron y se quedaron al final, muchísimas gracias por su interés en participar en este curso. Estén pendientes, a lo largo del próximo año continuaremos realizando este tipo de actividades y no, finalizar, muchísimas gracias. No sé si alguno de mis compañeros tenga algo más por decir antes de finalizar. Si no, creo que podríamos terminar. Que tengan un feliz resto de día y un feliz fin de año.